Estimados televidentes, muy buenas noches, bienvenidos al programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Esta noche hablaremos del último informe de coyuntura que acaba de presentar la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, el primer informe del 2010. Nos acompañan para ello el doctor Mario Arana, quien es el presidente de FUNIDES, y el doctor Carlos Muñiz, director de la Comisión Económica también de FUNIDES. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Gracias. ¿Cuáles son los grandes hallazgos que encontramos en este primer informe del 2010? Bueno, hacemos una evaluación del 2009. Básicamente, el 2009 fue un año de decrecimiento económico, menos 1,5%. Evaluamos las perspectivas del 2010. Nuestras proyecciones son más optimistas en este trimestre que lo que teníamos el trimestre anterior, esencialmente porque el país llega a un punto de inflexión en el 2009 a mediados que toca fondo y comienza el proceso de recuperación. Entonces este año nosotros pensamos que el escenario optimista podría ser de un crecimiento de 1,5%. El gobierno está planteando 2%. En un escenario no tan optimista, pues sería cero crecimiento. A pesar de ello, este crecimiento del 1,5% todavía es insuficiente. Bueno, ese es el otro gran tema que ponemos sobre la mesa. No solamente el 1,5%, pero examinamos el programa económico financiero del gobierno que piensa llegar a 4% en el 2013, digamos, gradualmente, ¿no? El problema es que efectivamente ese crecimiento es totalmente insuficiente cuando uno ve y analiza las metas del milenio en términos de reducción de pobreza, inclusive en términos de generación de empleo, ¿verdad? Es decir, recordemos que los 50, 60 y hasta mediados de los 70 Nicaragua creció a tasas de 6-7%, ¿verdad? Del 94 al 2008 el promedio fue más o menos 3 y pico de por ciento. Es decir, pero que obviamente no estamos resolviendo los problemas de rezago social o los problemas de extrema pobreza que el país tiene, y tendríamos que estar creciendo a un ritmo por lo menos el doble, ¿verdad?, de lo que estamos creciendo en la actualidad. Entonces ese es el gran desafío y llamamos la atención, ¿verdad?, al hecho de que no necesariamente vamos a poder cumplir con las metas de reducción de la pobreza extrema, por ejemplo. Es decir, y tenemos que pensar en realmente cómo mejor incidimos en un modelo de crecimiento que sea más intensivo en el uso de mano de obra, que nos reduzca los niveles de desempleo que prácticamente se han duplicado de a donde estuvimos hace 3 años, ¿no? Es decir, entonces estos son, digamos, algunos de los hallazgos principales. Esto también tiene que ver aquí algo, la crisis financiera internacional. Bueno, obviamente Nicaragua está muy dependiente, obviamente, su recuperación de lo que sucede a nivel de la economía internacional y de la economía regional, la economía norteamericana y la centroamericana siendo los principales socios comerciales de Nicaragua. Entonces, efectivamente, lo que vemos de recuperación en parte se explica por la recuperación de la economía internacional. Y, es decir, de mantenerse estas tendencias, pues básicamente el país se va a ir recuperando. Pero es un proceso de recuperación lento, más lento de lo que quisiéramos, es decir, y en los años iniciales nos ubica a una tasa de crecimiento menor que la que traíamos como promedio en los últimos años antes de la crisis. Esa es la realidad a nivel de las economías internacionales, a nivel de la región y a nivel de Nicaragua. El reto está en cómo nosotros podemos escapar de esa historia, qué pudiésemos hacer que mejorara las perspectivas de crecimiento, ¿verdad? Y obviamente, bueno, hablamos de siempre los temas del clima de inversiones, inversión en infraestructura, educación, salud, en general, pues incidir en una mejor productividad y eficiencia del país. Carlos, el gobierno, muchos promueven nuevas inversiones, sobre todo en energía eléctrica este año, y de que ahí viene un boom de generación de empleo. Pero en el informe de FUNIDES se hace una observación muy puntual en la preocupación del desempleo de Nicaragua. Tal vez nos detalle ese aspecto. Sí, por supuesto que lo que ha hecho el gobierno en inversión en energía eléctrica es muy bueno porque está solucionando los problemas bien severos que teníamos, pero eso es únicamente parte de la solución. Lo que estamos viendo nosotros es que el clima de inversión está muy deteriorado, que tenemos problemas de competitividad aún dentro de la región y que si no se solucionan esos problemas de mejorar el clima de inversión, de mejorar la competitividad del país, tendríamos tasas de crecimiento que son insuficientes para solucionar los problemas serios de este país, tales como el nivel de desempleo y las altas tasas de pobreza y extrema pobreza. ¿Qué están recomendando ustedes en ese sentido a los inversionistas, al empresariado nacional? Bueno,
el problema es nacional, pero la solución la tiene que iniciar el gobierno y los poderes del Estado, porque son los que tienen el liderazgo sobre estos temas. Pero definitivamente requiere la contribución de todos los nicaragüenses. Ahora dicen ustedes, el clima de negocio está deteriorado y no está permitiendo la creación de empleos. ¿Qué es lo que está deteriorando este clima de negocio? Bueno, en realidad ha venido cambiando, obviamente con la crisis internacional se sintió más el deterioro, ¿verdad?, del clima, pero ha venido cambiando lo que priorizan las empresas como los problemas que más le preocupan. Al inicio de la administración, en 2007, 2008, las encuestas que hacíamos, lo que salía fuerte era el problema del costo de la energía, los costos de producción en general, pues, ¿verdad? Es decir, la política económica, inclusive, ¿verdad?, el problema de la inflación. Ahora las preocupaciones de los empresarios están más por el lado del entorno político e inclusive el problema de la corrupción, que es decir, señalan como los dos problemas más importantes, ¿verdad? Entonces ha habido un cambio en la mezcla de preocupaciones. Es decir, por tanto, creemos de que posiblemente sí, en parte resolvimos el problema de la crisis energética, los costos, era más alto el costo no tener generación, ¿verdad?, que el costo que tenemos que pagar por la energía actualmente. Esos problemas fueron atendidos, pero ahora han surgido otras preocupaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con el clima institucional, con el clima político, pues, del país, que obviamente preocupa, ¿verdad? Estamos hablando de las empresas más importantes, son las que encuestamos, realmente representativas, como alrededor del 30% del Producto del Interno Bruto, ¿verdad? Y esto es lo que nos están diciendo. Ahora, el hecho de que hace falta un acuerdo político entre las fuerzas principales del país para elegir 25 cargos en el Estado y que se habla de que hay funcionarios que no deberían de asumir sus cargos y otros que sí, ¿eso preocupa a los inversionistas y a los empresarios? Yo creo que claramente sí, no ayuda definitivamente a lo que se busca, ¿no? En realidad hay que tener muy claro que Nicaragua en materia institucional tiene deficiencias muy bien señaladas por organismos internacionales como el Banco Mundial, por ejemplo, te hablan de los problemas de propiedad, de derechos de propiedad que claramente ven en el país, como los temas de falta de credibilidad del sistema judicial, como los dos problemas tal vez más importantes, en donde Nicaragua está entre los puestos peores, ¿verdad?, a nivel internacional, ¿verdad? De 120 países que miden, nosotros estamos como en los 80 y pico, pues, ¿verdad?, entre ranqueados, pues, entre, digamos, claramente los peores en estos campos. Entonces, la verdad es de que aquí este aspecto coyuntural del momento no debería desviarnos la atención de la necesidad de realmente repensar cómo manejamos la institucionalidad en Nicaragua. O sea, es sintomático de la partidización de las instituciones el que estemos viendo este tipo de problemas en la actualidad, pero al final lo que hay es un problema más de fondo. Yo creo que gradualmente nos debemos de ir moviendo tal vez, es decir, a crear un mejor balance, de tal manera de que recuperemos y ganemos en credibilidad en todas estas instituciones, que yo creo que van a favorecer muchísimo más las posibilidades de más inversiones privadas, extranjeras, etcétera, en el país, que son las que pueden resolverte los problemas de empleo, crecimiento, reducción de pobreza, pues. En ese sentido yo creo que hay retos bien grandes.